F6 Duhuo Xishenguan. Dentro de la terapéutica frente a las energías climáticas adversas, vemos las fórmulas que tratan la humedad. Estas fórmulas tratan la humedad sobre todo al sistema musculoesquelético. Vemos que hay la primera, la F6, Duhuo Xishenguan, que trata el viento, humedad, el sistema musculoesquelético dentro de una base de insuficiencia. Insuficiencia de sangre, insuficiencia de riñón. Podemos decir que es el síndrome BI crónico. La OB14, en cambio, aliviar el BI, esta fórmula, esta variación, lo que nos hace es tratar solo la humedad externa, es decir, la humedad, plenitud. Vamos a ver qué hace la fórmula 6, Duhuo Xishenguan. Pues Duhuo Xishenguan, en primer lugar, libera la superficie y expulsa el viento humedad. Viento humedad, sobre todo a nivel del sistema musculoesquelético. Aparte, hemos dicho que es para tratar el síndrome bicrónico, es para tratar este viento humedad, este dolor, dentro de una base de deficiencia de hígado, riñón y deficiencia de chi y de sangre. Por tanto, esta fórmula también nos trata el dolor articular, el dolor crónico. ¿Cómo sabemos que hay viento humedad? Sabemos porque sobre todo nos afecta el dolor. Hay un dolor muscular con sensación de pesadez, entumecimiento, parestesias, espasmos musculares. Encontramos muchas veces no solo el viento humedad, sino que el viento humedad también se une con el frío. Como es el sistema superficial, podemos encontrar o no síntomas del sistema superficial, como aversión al frío, aversión al viento, una febrícula, un picor de garganta, una cefalea occipital, una renorrea clara abundante, etc. Esto estamos hablando de una humedad plenitud, pero hemos dicho que esta fórmula se utiliza en casos de deficiencia de hígado-riñón, que esto viene a ser la deficiencia de malnutrición de los huesos, tendones y articulaciones, es decir, estados degenerativos. Y este estado degenerativo, como hay una deficiencia, es fácil que el factor patógeno viento-humedad entre a la superficie. También esta Duhuo Xishenguan, esta fórmula, se puede utilizar en casos de deficiencia de chi y de sangre. ¿Cómo sabemos que hay deficiencia de chi y de sangre? Por la malnutrición sobre todo de la musculatura, cansancio, junto con esta debilidad muscular, manos y pies fríos. Es decir, esta fórmula nos trata varios aspectos. En primer lugar, vemos que se compone de varias sustancias, pero vemos que hay las tres sustancias que son propias para eliminar el viento, humedad. Cuando hablamos de viento-humedad, hablamos de viento frío-humedad, es decir, que nos afecta al sistema tendinomuscular provocando este dolor. Estas tres sustancias, Qinzhao, el Duhuo y el Sanxisheng, tienen esta función. Además, la otra sustancia, Fangfeng, nos ayuda a liberar la superficie, a ayudar a expulsar el viento. Por un lado estamos expulsando el viento y el viento-humedad. Pero por otro lado, hemos dicho que es una fórmula que nos trata el síndrome bicrónico, por deficiencia de chi, de sangre y de hígado-riñón. Veamos cómo nutre la sangre. Pues gracias a cuatro sustancias más que vienen a ser la fórmula Sibu-1. Sibu-1 es la fórmula principal para nutrir la sangre. Por tanto, por un lado estamos expulsando viento-humedad y estamos nutriendo la sangre. Pero ¿qué más hace esta fórmula? Tiene otra sustancia, el Fulling, el Poriacocos. ¿Qué nos hace el Poriacocos? El Poriacocos tiene dos funciones. Por un lado nos está ayudando a eliminar la humedad, pero por otro lado se utiliza en esta fórmula para compensar. ¿Qué compensa? Vemos que las sustancias de Sibu-1 son sustancias densas, son sustancias que nos nutren la sangre, son sustancias que nos pueden afectar al sistema de bazo-estómago. Por tanto, el Fulling, el Poriacocos, aparte de eliminar la humedad, nos está ayudando a metabolizar estas sustancias que son densas para nutrir la sangre. Estamos expulsando viento-humedad, estamos nutriendo la sangre. ¿Qué más estamos haciendo? Tonificar hígado y riñón. ¿Cómo lo hacemos? Con dos sustancias más. El Duchong y el Huainuxi. Estas dos sustancias lo que hacen es fortalecer huesos, tendones y articulaciones. Por tanto, estamos tonificando hígado y riñón. Vemos que está una fórmula bastante completa que nos actúa de diferentes niveles, pero también hemos comentado que el viento-humedad se podía unir con frío. Por tanto, aquí encontramos dos sustancias, Ganjiang y Rougui, que son sustancias que nos expulsan el frío. Estas dos sustancias, Ganjiang y Rougui, son las dos sustancias principales para expulsar el frío en el sistema tendinomuscular, pero también nos están calentando el yang. Es una fórmula muy completa que, por último, tiene el regaliz para compensar la fórmula. Esta fórmula, para resumir, podemos decir que es la fórmula para tratar el síndrome BI crónico. Es decir, encontramos una deficiencia de chi, una deficiencia de sangre, una deficiencia de hígado-riñón y, por tanto, el factor patógeno, viento, frío, humedad, nos está afectando y nos provoca este dolor.